Todos, a partir de ahora estaremos subiendo una serie de tutoriales en los cuales estaremos aprendizaje de nuestros estudiantes. Iniciaremos con este problema que nos dan un triángulo y lo que nos piden es encontrar la altura de dicho triángulo. Y los datos que nos dan son los siguientes. El ángulo que se forma acá entre estas dos líneas es de 30 grados. El ángulo que se forma acá es de 60 grados y este que es un ángulo recto. Dato adicional nos dan que la distancia que hay de acá para acá es de 2500. Entonces ahora empecemos a hacer algunas situaciones acá. El problema no nos establece la distancia que hay de acá. El triángulo o rectángulo que se forma con el ángulo de 60 grados. Desconocemos la distancia que hay de acá para acá. Entonces, como lo desconocemos, recordemos nosotros que en matemática cuando desconocemos alguna cantidad, la podemos nombrar como una variable o una incógnita. En este caso, denotémosla con X, es decir, no sabemos cuánto mide este triángulo, la base de este triángulo. Tenemos entonces ahora que si esta parte de acá mide 2500 y esta parte de acá mide 1500, el total de lo que mide esta base del triángulo grande, es decir, de acá para acá, ¿cuánto va a ser? Pues será la suma de los dos. En este caso, los 2500 más el valor X que nosotros desconocemos. Esta es la altura de acá. Ahora bien, como con lo que lo vamos a resolver es con una función trigonométrica, ya sea seno, coseno o tangente, necesitamos que ese triángulo sea un triángulo rectángulo para poder aplicar dichas funciones trigonométricas. Entonces, para ello lo que vamos a hacer es partir en dos los triángulos rectángulos, es decir, vamos a dividir estos triángulos en dos, a ver qué pasa. El primero que vamos a sacar es este triángulo que se forma con el ángulo de 90 grados. Lo voy acá a rayar de alguna manera. Este triángulo, del que yo vengo acá, es un triángulo rectángulo. Saquémoslo acá en limpio, es decir, un triángulo rectángulo lo vamos a dibujar. Acá lo tengo. Acá está. Ahora, ¿qué datos tiene este triángulo? Pues tenemos que el triángulo que está acá, esta altura corresponde a este lado del triángulo. Entonces, la altura del triángulo es h. El ángulo que se forma acá, según vemos, es de 60 grados. Ahora bien, el triángulo que adyace al ángulo de 60 grados es el que nosotros denominamos X. ¿Por qué? Porque desconocemos cuánto mide la base de este triángulo. Entonces, y está también acá este dato de que el ángulo que se forma acá es de 90 grados. Ahora bien, tenemos que entonces buscar otro triángulo que sea rectángulo y pues el ángulo que está acá es el de 90 grados. Entonces, si buscamos nosotros, por otra parte, otro triángulo que sea rectángulo, pues será este que está acá, este triángulo grandote. Entonces, pasémoslo limpio. Tenemos la altura de este triángulo, lo voy a hacer con azul para que identifiquemos este triángulo que está acá, su altura, la hipotenusa de este triángulo y la base. Ahora, ¿qué datos tenemos en esto? Pues en primer lugar, que este ángulo es de 90 grados. El ángulo que se forma acá es de 90 grados. Ahora bien, recordemos de nuestra figura inicial. El lado total, si esto mide 2500 y esto mide X, pues la base de este triángulo mide los 2500 más X. Ahora bien, ¿qué ángulo se forma acá? Pues es un ángulo de 30 grados. Y esta altura que está acá es la que corresponde a esto. Ahora bien, ya de nuestro problema tenemos dos triángulos. Y los dos triángulos
son rectángulos, pero ahora el problema es que tenemos dos incógnitas. Tenemos una que es la x que nosotros la notamos y la altura h que es la que nos pide el problema. Pero si tenemos dos triángulos, podemos formar dos ecuaciones. Y si tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas, pues podríamos resolver el problema. Entonces veamos qué pasa acá. Enfoquémonos por el momento en el triángulo rojo, a ver qué pasa. Como es un triángulo rectángulo y lo que quiero encontrar yo es la altura h que está acá, entonces veamos qué función trigonométrica nos sirve para relacionar este ángulo de 60 grados. Y vemos acá entonces que la función que nos relaciona el ángulo de 60 grados, pues será la tangente. ¿Por qué? Porque la tangente es el cateto opuesto partido el adyacente. Entonces apliquemos esta fórmula acá. Nos dice que la tangente, para este triángulo, que la tangente de 60 grados es igual a ¿qué? Al cateto opuesto. Y en este caso, ¿cuál es el cateto que está opuesto al ángulo de 60 grados? Es h partido el cateto adyacente, que en este caso es x. Y como lo que queremos encontrar es h, pues despejemos la h, y lo único que le está afectando a la h es esta x. Y esta x acá está dividiendo, al hacer la transposición de términos, pasará al lado izquierdo de mi ecuación a multiplicar. Entonces me quedaría que x por la tangente de 60 grados es igual a la altura. Por una parte, pero como tenemos dos incógnitas en esta ecuación, no lo podemos resolver. Trabajemos ahora este triángulo rectángulo que aparece acá. Y la misma función trigonométrica es la que nos relaciona. Es decir, el ángulo de 30 grados tiene su cateto opuesto y tiene su cateto adyacente. Entonces, eso es la tangente. Entonces, escribamos acá la tangente de 30 grados es igual a ¿qué? Al cateto opuesto. Y el cateto opuesto en este caso, ¿cuánto es? Pues mide h dividido o partido el cateto adyacente. Y el cateto adyacente en este caso es de 2500 más x. Despejemos. Ahora entonces, vamos a irnos un poquito para abajo. Despejemos ahora entonces la h de esta ecuación que tenemos acá. Y es lo mismo que si esto está dividiendo, pues al otro lado pasará a multiplicar. Entonces abramos unos paréntesis acá. Lo que le afecta a h es los 2500 más x, que como repito está dividiendo, entonces pasará a multiplicar a la tangente de 30 grados. Entonces veamos que los 2500 que tenemos acá más x multiplicado por la tangente de 30 grados es igual a la altura. Entonces, de acá hemos planteado dos ecuaciones. Y ambas ecuaciones nos relacionan la altura y la distancia esa que nosotros definimos. Y entonces, viendo acá del triángulo inicial, el que nos da el problema, la altura de ambos triángulos es la misma. Es decir, esta altura que está acá, si por ejemplo midiese 10, esta que está acá también va a medir 10, porque la estamos sacando de este triángulo que está acá. Entonces, por ser las alturas iguales, es decir, esta altura que está acá será lo mismo que esta altura que está acá. Entonces recordemos de nuestra matemática que podemos aplicar si tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas, podemos resolverla. Y podemos en este caso, que ya tenemos despejada la h, aplicar el método de igualación. Recordando que esta h que está acá mide lo mismo que esta h que está acá. Entonces podemos igualar. Es decir, que nos quedaría. ¿Cuánto vale h acá en el triángulo rojo? Vale x tangente de 30. Acá vale x tangente de 60 grados. Vamos a borrar.
será x tangente de 30 grados, que será igual a la otra altura que tenemos, y la otra altura es de 2500 más x por tangente de 30 grados, y es lo que estamos haciendo, igualando estas alturas, 2500 más x por la tangente de 30 grados. Ahora resulta que de las dos ecuaciones con dos incógnitas que teníamos, llegué a una sola ecuación cuya variable es la x. Entonces acá ya la puedo despejar. Recordemos cómo despejamos o cómo se resuelven las ecuaciones lineales de una incógnita. Las x las dejamos de un lado y los números los dejamos del otro lado. Entonces copiamos este x tangente de 30 es igual a ¿qué? Ahora saquemos del paréntesis estos, entonces multiplicamos acá 2500 tangente de 30. Perdón, tangente de acá es aquí, aquí hay un error. Tangente de 60 grados es acá. Perdón, hay un error acá. Tangente de 60 grados. Y acá sí son 2500 tangente de 30 grados más x tangente de 30 grados. Ahora hagamos la transposición de términos. Las x, en este caso, dejémoslas del lado izquierdo y lo que no tiene x del lado derecho. En este caso, x tangente de 60 grados. Al hacer la transposición de términos me queda menos x tangente de 30 grados igual a 2500 tangente de 30 grados. Continuando entonces ahora con la resolución de esta. Continuando con la resolución de esta ecuación, acá tenemos dos términos. Lo que se repite en este lado izquierdo es la x, entonces saquemos factor común. Me quedaría x tangente de 60 menos tangente de 30 igual a los 2500 por tangente de 30 grados. Y entonces despejemos la x, y en este caso me quedará que x es igual a esto que está acá dentro del paréntesis, está multiplicando, entonces pasará a dividir a los 2500 tangente de 30 grados partido la tangente de 60 menos tangente de 30 grados, y el resultado de esto, haciendo las operaciones en una calculadora, queda que x es 1250. Entonces, veamos acá. En realidad no hemos encontrado la altura todavía. Lo que encontramos fue el valor de esta x que está acá, y que esta x tiene un valor de 2500. Perdón, no es 2500, sino un valor de 1250. Entonces, este pedazo de este triángulo que tenemos acá vale 1250. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es, en cualquiera de estas dos ecuaciones, sustituir el valor de 1250, o ya sea en esta, por los 1250. Entonces trabajemos en la primera ecuación, que es un poco más sencilla, la del triángulo, que en un inicio lo hicimos con rojo. Entonces teníamos que
x tangente de 60 grados era igual a la altura. Y con el procedimiento anterior establecimos que x valía 1250. Entonces nos queda 1250 por la tangente de 60 grados es igual a la altura. Y haciendo los cálculos en una calculadora nos queda que 1250 por la tangente de 60 grados es igual a 2165.06. Y hemos resuelto el problema que nos pedía. ¿Sí? Que nos pedía encontrar la altura de este triángulo rectángulo. Entonces, la altura que equivale a este triángulo es de 2165.06. Y como ejercicio se deja que prueben acá con este valor de x, o sea, sustituyendo los 1250 acá, para que corroboren que la altura en realidad también me va a salir de 2165.06. Bueno, es todo y esperamos subir más videos más adelante.